Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de la situación de los Estados Unidos en torno a los debates, a las aspiraciones y qué desde nuestra óptica nosotros sentimos está pasando en esa importante nación, que a propósito, la semana pasada, el 4 de julio, celebró un aniversario más de su independencia. También hablaremos de la tormenta Beryl, lo que pasó, los daños que causó y un mensajito de reflexión que tenemos en torno a estos fenómenos. Todo esto y una interesante conversación con nuestro amigo comunicador, político Víctor Gómez Casanova. Será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, ustedes saben que en Estados Unidos ya se están llevando a cabo los tan esperados debates entre los principales contendores a dirigir esa nación que ha de celebrarse elecciones en noviembre de este año. Y la verdad que uno tiene que ver con mucha pena el hecho de lo que está sucediendo en torno al liderazgo político tanto de los republicanos como de los demócratas. Y digo esto basado en lo que todo el mundo pudo observar en el desarrollo del último debate, en el cual debatieron, valga la redundancia, el presidente Joe Biden y el expresidente y candidato a esa misma posición por los partidos republicanos, el señor Donald Trump. Un debate carente de contenido, carente de propuesta, que se limitó a burlas y ataques personales y al final decir que si yo juego golf o no. Y eso apenas que esté sucediendo en la nación que ha de ser el ejemplo de democracia, de preparación y de importancia. Yo no sé qué está sucediendo con el liderazgo político de Norteamérica. Y no sé qué está sucediendo porque, a decir verdad, es vergonzoso y penoso, y esto lo digo con mucha sinceridad, lo que estamos viendo de las dos personas que tienen mayor posibilidad de alzarse con la victoria. En el caso del presidente Joe Biden, ha venido teniendo una serie de eventos que lo dejan muy mal parado, porque hablan de una persona que lamentablemente no se encuentra 100% en condiciones para continuar dirigiendo una nación tan poderosa e importante como los Estados Unidos. Lo que hemos visto del presidente Biden es que está torpe, está ido, y yo entiendo que en política, y más cuando usted ha tenido éxito, usted tiene que saber retirarse. Y digo esto porque el presidente Biden es un político consagrado exitoso, tan exitoso que llegó a ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Fue militar, fue vicepresidente, pero hoy, lamentablemente, está pasando penurias y vergüenzas a tal punto que ha surgido nuevamente el debate de que el presidente Biden pudiese ser sustituido. Y eso sería un golpe fatal para los Estados Unidos de Norteamérica, porque
hablaría muy mal del liderazgo que está dirigiendo esa nación y del liderazgo que pudiese dirigir esa gran potencia. Yo no sé dónde está el liderazgo demócrata, yo no sé dónde está la juventud de esos partidos, yo no sé si es que los norteamericanos se han cansado, al igual que en muchas naciones, de los políticos, pero ahí vemos al presidente Biden pasando trabajo. Y del otro lado, es tan mal o peor que Biden. Es la posibilidad de que una persona que está siendo juzgada, acusada de muchísimos delitos y que no quiso aceptar que él perdió unas elecciones y mandó a su gente a invadir el Capitolio, tiene posibilidades de retornar a dirigir la potencia más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Pero a dirigirla en una situación totalmente adversa, con intenciones de abandonar Ucrania, por ejemplo, con intenciones de que los inmigrantes, no importa el estatus en esa nación, tienen que estar por debajo de los ciudadanos norteamericanos, para poner pinceladitas y ejemplos. Es decir, una persona que claramente, psicológicamente no se encuentra en sus cabales. Esas son de las opciones que hoy por hoy tenemos frente a los ojos el mundo para esa potencia de Norteamérica. Yo tengo que admitir que me siento altamente preocupado por lo que yo estoy visualizando desde afuera para el futuro y el porvenir de los Estados Unidos. Dos personas que sobrepasan, por ejemplo, los 70 años, y no es que yo me oponga a que una persona sea mayor de edad, no. Yo lo que me opongo es que a que ese liderazgo sea el que esté hoy predominando en una sociedad como los Estados Unidos. A eso es que yo me opongo, a eso o por eso es que yo me preocupo. No por la edad, sino por lo que están vendiendo esas dos personas que son aquellas que tienen cualquier tipo de posibilidad y que según los números, hoy el expresidente Donald Trump está por encima de Joe Biden. Porque ustedes saben que en Estados Unidos deciden las elecciones 5 o 6 estados. Porque, aunque muchos me contradigan, para mí, independientemente de la democracia que ellos quieran vender, es el sistema electoral más antidemocrático. O se nos olvida que Hillary sacó qué sé yo cuántos millones de votos por encima que Donald Trump. Y por el voto colegiado y estatal, Donald Trump ganó. Entonces, eso no es un voto donde la mayoría decide. Ese establishment de los Estados Unidos está compuesto para que gobierne el que decidan 5 o 6 estados. Y hay que ver la diferencia entre ambos candidatos. De manera que nosotros como sociedad tenemos que valorar no las aspiraciones a destiempo, pero sí lo que estamos viendo de relevo generacional en el PRM, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, haciendo un símil con los Estados Unidos. E inclusive comparando los debates de los 3 candidatos presidenciales de la República Dominicana, que cada uno a su forma aportó, dio ideas, expuso a lo que vimos
de la primera potencia del mundo, donde pasaron vergüenza tanto Donald Trump como el candidato Joe Biden. De manera que vamos a esperar en qué termina estos debates y esta guerra electoral que aparentemente, y según la Suprema Corte de Justicia, Donald Trump podrá aspirar, aparentemente pinta, como dicen en el argot popular, fuerte. Miren, esta semana la República Dominicana fue azotada, o no azotada, fue advertida por el posible paso de la tormenta, se me olvida el nombre siempre, Beryl. Gracias a Dios, esta tormenta pasó lejos de la República Dominicana, pero quiero reconocer que las autoridades que encabezó punto por punto el presidente Luis Abinader actuaron de una manera correcta, ágil y rápida. Y eso hay que reconocerlo, que el general Méndez al frente del COE, doña Gloria Ceballos, la Cruz Roja, la Defensa Civil y todos los organismos del Estado hicieron lo que tenían que hacer en una situación de emergencia que podía, si ese fenómeno continuaba su trayectoria, ser catastrófico para nuestro país, como lamentablemente lo ha sido en Jamaica. Y con todo y todo, que ese fenómeno pasó lejos de la República Dominicana, hay que ver cómo las inundaciones por las grandes olas y mareadas que se dieron afectaron comercios y afectaron poblaciones, pero que beneficiosamente no costaron vidas humanas. Y ahí quiero hacer un paréntesis. No costaron vidas humanas, aunque la imprudencia de muchos ciudadanos, incluyendo comunicadores, se puso de manifiesto. Y aquí yo quiero hacer un llamado a las autoridades. Aquí la autoridad, en un momento de emergencia, tiene que tener la libertad y la potestad de ejercerla y que a mí nadie me venga a decir que se están violentando derechos humanos o cualquier disparate. Lo que se están es salvaguardando vidas. Porque lo que nosotros vimos en el malecón de Barahona, en Boca Chica, gente tirándose selfie y que la ola lo golpearan y demás, era para que lamentablemente aquí pudiéramos tener 10, 15 víctimas y que el Todopoderoso, como siempre bendice a la República Dominicana, no lo permitió. Pero aquí la inmadurez tiene que dejarse a un lado. Aquí el protagonismo o el querer desafiar a la muerte tiene que ser algo del olvido. Lamentablemente, lo que vimos en muchos pueblos y en la capital, porque nada más no en los pueblos, fueron personas que, como dicen en buen dominicano, le huele mal la vida o le hiede la vida, sin importar que tenían hijos. Yo vi un sinvergüenza en un columpio tirándose fotos, él y la mujer, de ahí del malecón. Pero vi otro, un dique comunicador, donde una ola le dio un golpe, que gracias a Dios, esa ola no tenía piedras o demás. Entonces, no se la pongamos difícil a las autoridades. Si se logró la prevención, si se logró mitigar, si se logró fortalecer los organismos de defensas, de socorros, caramba, no seamos imprudentes y evítenle a la sociedad y a sus familias llantos, muertes, dolor, que eso es lo que sucede cuando usted se cree por encima del bien y del mal. Eso es lo que sucede cuando usted cree que a usted la muerte nunca le va a tocar. No, porque yo soy yo. Eso es un disparate. Celebro y saludo la medida de la alcaldía del distrito que cerró el malecón.
Y tú el que estaba ahí tuvo problemas. Pero en Barahona no pasó lo mismo. En Pedernales no pasó lo mismo. En Boca Chica estaban gozando. Y el mar llevándose a Hachi y Mocha todo lo que encontraba. De manera que yo apelo a que no sigamos siendo inmaduros en situaciones en las cuales se nos puede revertir todo lo que una autoridad, como se hizo en esta oportunidad, ha hecho correcto. Esta temporada ciclónica pinta muy activa. El jueves cayeron unos aguaceros en la tarde en la capital que uno se asustó, pero gracias a Dios solamente fue el susto y pedimos a Dios que pase su mano sobre los países hermanos que este fenómeno tocó. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Víctor Gómez Casanova. Con Víctor vamos a hablar temas importantes, nacionales, internacionales, luego de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña, yo lo puedo presentar a él de muchas maneras, comunicador, político, muchísimas cosas, pero amigo mío, Víctor Gómez Casanova este domingo en Precisando. Víctor, gracias por estar con nosotros. Ese es el mejor título. Gracias por aceptar nuestra invitación, hermano. No, tranquilo, Luis, felicitándote como siempre. Mira qué lindo tu estudio, qué bonito. O sea, que tú sabes que televisa muy bien, pero viéndolo aquí en vivo. Tú sabes tremendo, que está rompiendo. Yo sé que hoy vamos a tener una gran televidente mía toda la vida. Ay, doña Carmencina, ese fan tuya. Pero ahora, hoy yo sé que es doble. Sí, Doña Carmencina, un abrazo. Siempre claro que me sí. dice que me ve. Y tú sabes que parte de las motivaciones de mi padre antes de morir, conjuntamente con ella, para yo bajar de peso, fuiste tú. Sí, yo me acuerdo. Siempre me lo decía. Siempre. O sea, y papá siempre me señalaba, ¿cómo se llama el amigo tuyo de Salcedo? Miñoso. Mami le decía Miñoso, Luis Miñoso. Mami le decía Miñoso y él metía o sea, él no se acordaba de decirte como referencia a Luis Miñoso, pero cuando mami decía Miñoso, inmediatamente él decía Luis Miñoso. Sabes que mucha gente me conoce así como Miñoso solamente. Sí. Víctor, vamos a hablar de todo esta noche. Gracias por aceptar la invitación primero. Gracias a ti por tenerme. Vamos de adelante para atrás. ¿Dónde estaba Víctor Gómez Casanova todo este tiempo? Hemos visto que ha vuelto a la radio, Sí. ha vuelto con unos programas que tiene, pero vamos a hablar primero, ¿dónde estaba Víctor Gómez? Recogido, viviendo tiempo de familia. Tiempo que se le quita a la familia cuando Ay, se sí. es funcionario. Pregúntale a tu mujer y a tus hijos. Es así. Pregúntale a tu mujer y a tus hijos. Entonces, es muy lamentable, tú sabes. La gente no lo entiende así, no lo valora, no lo reconoce. Pero sí, se le roba mucho tiempo a la familia. Mi papá también estaba ya en una situación de salud delicada y estuve acompañando a mi papá. Y en términos profesionales, estaba recogido de los medios porque estoy trabajando con el señor Marco Malespín en el club Vistas Golf Country Club, que es en la afuera de la ciudad. Entonces, tú sabes, me dividía entre lo que era el tiempo de mi familia y el trabajo con don Marcos. ¿Y la política, Víctor, en ese intervalo? ¿Qué pasó contigo? Te Porque cuento, recordar Luis, sí, pero que venías de ser director de una entidad. Sí, pero gracias a Dios he tenido una reingeniería en cuanto a la vida, no solamente en cuanto a la política, sino a mi rol personal, mi rol profesional, mi rol político. Ya no quiero hacer vida política partidaria, me he alejado de los compromisos partidarios. ¿Tú no eres miembro del PRD? No. Okay. ¿Renunciaste formalmente? Sí, estoy quitado de política partidaria. Tú sabes, opino de política, tengo amigos en la política, participo nací en la política, pero no así abrazando una causa partidaria ni una candidatura en específico. Por primera vez en mi vida estuve viendo un proceso electoral desde las gradas, no desde el terreno de juego. Víctor, ¿qué se siente? Y dijimos que íbamos a hablar de todo, con la naturaleza y la franqueza que nos caracteriza a nosotros. ¿Qué se siente después de tú ser funcionario, verdad? De que la gente, al funcionario le da un seguimiento, siempre donde llega llama la atención. ¿Cómo fue o cómo ha sido ese crossover, Víctor? Te cuento que estoy escribiéndolo. Porque lo has vivido. Sí, estoy escribiéndolo. Y lo pienso titular así mismo, el exfuncionario. Y te voy a adelantar algo, Luis. Los seres humanos, por naturaleza, ambicionamos
crecimiento social, crecimiento económico, crecimiento profesional, personal. Entonces, siempre soñamos con ser funcionarios o ejecutivos o tener ciertos niveles de responsabilidad importantes. Nunca olvido una frase que mi padre me enseñó de niño, que él la tenía en su oficina, en su bufete de abogados, que decía, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Claro. Entonces, ¿qué pasa, Luis? Que vivimos en un país donde hay una cultura del taconeo, de la jefatura, Del sí, señor. del sí, señor, y del que el todo está bien y allante. nada está mal. Exactamente, entonces... ¿Tú viviste esa parte? Sí, Víctor? claro, Luis, pero donde más... En Portuario no había problema para muchos empleados. Luis, pero donde más se ve, tú no me lo vas a creer lo que yo te voy a decir, y no quiero que, y no te deseo que me comprendas por ahora, pero llegará el momento, donde más se comprende es cuando sales, no es cuando estás ¿Por adentro. qué? Te cuento por qué. Cuando tú eres funcionario, todo el mundo te llama, todo el mundo te busca, tú no pasas desapercibido, todo el mundo te pide un favor, todo el mundo te pide una audiencia, todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Entonces, cuando tú sales de ser funcionario, tú conoces la verdadera idiosincrasia de muchas personas a quienes tú recibiste y a quienes tú ayudaste y a quienes tú creías que por tú haber ayudado o Iban apoyado, a estar ahí para ti. no solamente que iban a estar ahí, sino que iban a valorar. Te voy a poner un ejemplo. Una persona iba a visitar a un funcionario, a mí, y me pedía X cosa. Y yo cumplía, pon tú a medias con esa petición. Porque cuando una persona va a visitarte, siempre tiene una agenda. Pero entonces hay tres factores. El merecimiento que tú entiendes merecer. El merecimiento que realmente la condición permite que tú merezcas. Y el merecimiento que el titular está en condiciones de poder hacerte merecer. Sin salirse de los... Te voy a poner un ejemplo. Un periodista con una publicidad. Ay. El periodista, y tú tienes que vivirlo día a día, el periodista, el colega, el comunicador, te llama, te escribe, te visita, contando con que mínimo él va a salir de ahí con un anuncio de $1 millón de pesos. Sí. Tú dices, cónchale, fulano me está pidiendo un patrocinio de $1 millón de pesos. Fulano entiende que él merece, que su programa, su audiencia merece $1 millón de pesos, eso que él me está pidiendo en patrocinio. Pero yo reconozco que el valor del patrocinio que me está pidiendo ese amigo, a quien yo quiero y valoro y por eso lo he recibido, no es de $1 millón de pesos, es de 200,000. Pero resulta que tú solamente estás en condiciones de colocarle 50. Claro. Entonces, cuando esa persona se va con esos 50,000, ¿tú te crees que te lo está agradeciendo? No. Cuando llega a su casa, le dice a su mujer, ¿sabes lo que me hizo Luis? Mira qué rastreo. Se va. Exactamente. Entonces, si tú hubieses sabido... si se lo quita los 50. Espérate, Luis. Pero entonces, ¿tú sabes cuándo es que tú te vas a enterar que él se ofendió porque tú solamente le colocaste 50,000? Cuando tú salgas de la posición, que él te ve o él le hace un comentario a una persona, porque mientras tú estás, te sigue... aunque no tenga los 200,000. Exactamente. Víctor, saliste de la entidad, como tú dices, en su momento, Víctor Gómez, el muchacho que viene de ser diputado, tu forma te granjeó también mucho a gente que te atacaba. Claro. ¿Qué sentiste tú en esos momentos, luego de tú dejar esa posición? Muchacho. Con tus hijos, con tu familia, incluso a mi amigo Víctor lo quisieron una vez meter en una cosa de eso. Claro. ¿Qué siente una persona, Víctor, cuando es ojo de ese tipo de cuestionantes? En mi caso, Luis, yo te puedo decir que mi familia, mis hijos, mi papá sufrió mucho. Tú sabes que papá me llamó en la transición, cuando perdimos las elecciones. Papá me llamó y me dijo, prepárate, que como tú nunca habías sido funcionario, tú nunca has sido exfuncionario. Y te va a tocar salir y ser exfuncionario de la peor manera. Porque hay 3 maneras de salir. Te estaba hablando un veterano que había sido exfuncionario por muchos tiempos. Ya lo sabe. Entonces me dijo, y yo le dije, ¿cómo así, papi, de la peor manera? Y me dice, porque hay 3 formas de salir como exfuncionario. ¿Y cuál, papi? Me dice, la mala, la muy mala y la peor. Digo, coño, papi, pues no hay ninguna buena. Me dice, no, ninguna buena. Y entonces yo lo que me dijo, mira, la forma mala
de salir de una función es que dentro de tu propio gobierno, de tu propio partido, tú seas removido o destituido por otra persona dentro de tu propio gobierno, de tu propio partido. Y te dejen sin función. Esa es la mala. La muy mala es que tu destitución venga acompañada de un escándalo. Alguna situación que haya generado tu destitución y entonces te hayan sacado de la posición. Pero la muy mala es cuando hay un cambio de gobierno, sobre todo después de un gobierno de haber tenido tanta longevidad. Porque aunque tú no estuviste los 16 años en el gobierno, saliste cuando salió la manada. Para todo el mundo tú eras viejo ahí. Exactamente. Entonces me dijo, viene una sed de gobierno, de poder, viene un revanchismo de parte de un partido que tiene muchos años en la oposición y tú saliendo con un partido que duró muchos años en el gobierno. Y así mismo fue. Y entonces me hizo una serie de revelaciones y me dio una serie de consejos. Y así mismo es, Luis, quienes más te critican, quienes más te cuestionan, quienes más te venden a los nuevos que llegan, son los que tú tienes más de cerca. Víctor? Sí, claro. Claro. Por ejemplo, se me acusó de que yo me robé unos vehículos de Portuaria. Sí. Eso salió de los mismos colaboradores míos. ¿De lo que querían quedarse? Sí, te cuento por qué. Portuaria no tenía presupuesto, capacidad y condiciones para comprar una flotilla de vehículos. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que nosotros pagábamos compensación una asignación, de uso. Exacto, una que es lo correcto, de vehículos, cuidan más los vehículos. Exactamente. Entonces, se le daba una compensación por uso de vehículos a los funcionarios que ponían sus vehículos al servicio de la institución. Pero, como yo tenía muy buena, siempre Portuaria históricamente ha tenido muy buenas relaciones con aduana, porque son trabajan juntos. Exactamente. Entonces, yo en lo personal desarrollé una muy buena relación con Enrique Ramírez. Entonces, yo llamaba a Enrique y yo le pedía vehículos a Enrique. Enrique, necesito una camioneta. Enrique, necesito una guagua. Enrique, necesito... Y entonces, de los vehículos que aduana incauta, asignaba a diferentes instituciones gubernamentales y a Portuaria nos asignó unos vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando perdimos las elecciones y ya estábamos en el proceso de transición, Enrique me llama y me dice, Víctor, estoy recogiendo todos los vehículos que tiene asignado. Claro. Exactamente. Entonces, en el inventario de vehículos de Portuaria, yo no podía incluir vehículos que no pertenecían a Portuaria, que estaban asignados a Portuaria, pero que la titularidad le correspondía a aduana. Entonces, ¿qué se hizo con esos vehículos? Se devolvieron a aduanas. Y la gente entendía que tenía que estar en el inventario de Portuaria. No solamente, que cuando llegaron los nuevos incumbentes, los nuevos funcionarios con el nuevo gobierno, lo que quedaban de alrededor mío, sí, pero mire, ¿y dónde está la camioneta? ¿Y dónde está tal vehículo? ¿Y dónde está lo que tal no vehículo? hizo el que llegó. Lo que no hizo, exacto, lo que no hizo Jean-Louis. O sea, no, Jean-Louis sí, o sea, nosotros sí tuvimos en la transición una buena comunicación y yo siempre le explicaba y le dejaba todo y cuando él tenía cualquier cosa me preguntaba él y su equipo, porque tiene muy buen equipo. Y una cosa muy buena también que tiene Jean-Louis es que tiene muy buena relación con el presidente del Consejo. Sí. Entonces, el Consejo y la dirección ejecutiva van de la mano. En mi caso, yo no tuve esa suerte, porque el presidente del Consejo tenía muchos años ya al frente del Consejo y entonces tenía una visión o un criterio que no siempre coincidíamos y entonces a veces se presentaban puntos de vista encontrados. Sin embargo, tuve que Jean-Louis y el Consejo van, tú sabes. Víctor, se vieron muchos casos, ¿verdad? Tuviste que ir a aclarar algún lugar, aclaraste todo ya está tranquilo. En los medios de comunicación nunca se me investigó, ni se me interrogó, ni se me... ¿Y se te dio la oportunidad? En los medios sí, en los medios me dieron duro. Pero nunca tú tuviste que ir al PET, nada de eso. No. ¿Y entonces? Pero me hicieron una campañita bestial. Que te llegó, como dices. Sí, sobre todo a mi familia. ¿Pudo haber sido eso parte, Víctor, de que tú vieras la política con un poquito de recelo ya? Mira. ¿Te afectó? Sí, Luis, sí. ¿Te arrepientes tú de haber sido funcionario, Víctor? Yo no te diría que me arrepiento, porque si yo me arrepiento de lo que me ha pasado, entonces no tuviera la experiencia y la conciencia. De lo que te ha pasado, pero no es lo que te ha pasado. Tú fuiste funcionario. Tú quizás dejaste muchísimas cosas a un lado que tú pudiste haber logrado. Lo que pasa es que en la vida yo he aprendido lo siguiente. Y mira qué valiosa esta frase. Si yo tuviera la experiencia que tengo hoy para vivir situaciones del ayer, no hubiese cometido los mismos errores. Pero entonces, si no hubiese cometido esos errores, no tuviera la experiencia que tengo hoy. Víctor, ¿qué le pasó al PLD? Eso, que se acomodó tanto
que se desconectó del sentir popular. Lo que decía Jaime David. ¿Tú te acuerdas cuando Jaime David decía, tenemos que poner el oído en el corazón del pueblo? El PLD puso el oído en el corazón del pueblo y después despegó ese oído. ¿Pablo McKinney tuvo razón cuando decía que el PLD murió de éxito? Sí, sí. Y la personalización de las diferencias, Leonel Fernández, Danilo Medina, terminaron... En su momento tú, aunque no eras miembro del PLD, ¿tomaste partida en esa lucha interna, Víctor? Porque, sí, claro, porque fíjate qué pasa. Luis, llega un momento en que las diferencias, si seguir es un peligro, devolverse es un suicidio. Y entonces Danilo se devolvió. Y ahí... Leonel no tenía más alternativa que irse. Si Danilo hubiese sido el candidato, Leonel no se va. ¿Por qué tú dices eso? Porque Leonel sabía que si se iba con Danilo como candidato, no tendría sentido. Gonzalo pierde por la salida en parte de Leonel Fernández y su equipo. Sí, claro, claro que sí. Aunque eso no se reflejara en votos. No, no, no. Lo que pasa es, mira qué pasa, Luis. Danilo podía soportar el no apoyo de Leonel. Gonzalo Okay, no. ya entiendo. Pero, Gonzalo digo, era presidente incluso en ejercicio. Sí, pero la herida que hubiese representado para Danilo candidato, la actitud de Leonel, no hubiese hecho la mella, no hubiese causado el desmembramiento que sí le causó a Leonel. Víctor, A Gonzalo. si hablamos de políticos, no es el mismo político Luis Abinader en el 20 que Luis Abinader en el 24. No. Cuéntanos un poco de esa evolución del presidente Luis Abinader desde tu punto de vista. Yo tengo una tesis. Los políticos que administran sus caras de pendejos desde que son candidatos salen peligrosos. Empecemos por Trujillo. A Trujillo se le decía chapita, porque cogía la tapita de los refrescos y se la pegaba de la camisa y del saco porque pensaba que iba a ser general y se burlaban de él. Y le negaron la entrada al club social, al country club, y lo menospreciaban. Y mira lo que salió de Trujillo. A Balaguer le decían muñequito de papel y le cuestionaban su hombría personal. A Leonel Fernández le hacían bullying y lo ridiculizaban porque andaba en un cepillo y porque decía profesor y excúseme de nuevo. Y a Luis Abinader le decían tallota. Él mismo se burló de eso el otro día. Claro, y eso le hizo ganar también muchos puntos. Pero ¿qué ha hecho diferente el presidente Abinader desde tu óptica, Víctor? Nada, absolutamente nada. Pero es el cambio no es más que un sofisma mediático. Sí. Para mí sí. ¿Y por qué? El estilo, lo que Luis Abinader representa es lo que ha hecho, a excepción de los sometimientos del Ministerio Público por los casos de corrupción. Y no hemos visto un presidente que toma más acción ante posibles escándalos, reacciona más rápido, manda a la gente para su casa, porque podemos poner un ejemplo. Aquí habían pocos funcionarios de la confianza de Furcal con el presidente Luis Abinader. O de Lisandro Macarrulla. O Macarrulla, y el presidente tomó medidas. Sí. Cosa que no hicieron otros presidentes. Ok, dividamos el asunto. El estilo es una cosa, y la forma es una cosa, y el fondo es otra. Pero el fondo está ahí, Víctor, está en su casa. No, perdóname. En el fondo, la política de gobierno de Luis Abinader para mí es exactamente idéntica a la de Danilo Medina. ¿Y qué ve la sociedad de diferente? La forma. Que le han dado 3 victorias consecutivas. La forma, estilo, y te menciono 5 ejemplos. Lo que tú acabas de señalar de las destituciones. Pero Danilo también lo hacía, porque Danilo quitó a Iván ONG por el tema de la pensión. Lo que pasa es que dejó de hacerlo. Pero al principio Danilo hablaba del rumor público. Lo que pasa es que Abinader ha sido más consistente en esa práctica. ¿Cuál es el ciudadano más informado de una sociedad, Víctor? Se supone que el presidente. Y vamos a ver, hablando ya, ¿verdad? Aquí 2 amigos. Pero déjame decirte, escúchame, lo que tú señalas de las destituciones con funcionarios con situaciones de cuestionamiento o escándalo.
El tema de su relación con la prensa. Danilo era mudo, no hablaba. Luis da la cara. El tema de revocar medidas cuando generan antipatía. Eso es de sabio y de humano. Claro, yo no te estoy Yo diciendo, no critico eso. yo no te estoy diciendo que no. Lo que yo te quiero dejar dicho es que en la administración de gobierno de Abinader versus la administración de gobierno de Danilo, en préstitos para financiar Víctor, el presupuesto. Esto es un país pobre. Pero yo no te estoy diciendo que no, Luis. Lo que yo te quiero dejar dicho es que cuando tú te vas al manejo macroeconómico y a la gestión de gobierno, Danilo hizo el teleférico, ¿verdad? Y Luis Abinader, ¿qué ha hecho? Bueno, pero eso es continuidad de Estado, eso está Entonces, bien. pero yo no te estoy diciendo que está mal. Lo que yo te quiero dejar dicho es que la política, el modelo económico gubernamental. Cuando yo dije que tú venías para acá, aquí surgieron unas cuantas preguntas. Sí, y casualmente en este tema te preguntan, ¿qué tú piensas de los sometimientos por parte del Ministerio Público? Entiendo que ha sido una política que el presidente Abinader enarboló en su campaña, sobre todo por el tema de la impunidad, pero que en la medida en que los procesos se van conociendo, van recibiendo incredulidades porque se politiza conforme las simpatías. El hecho de que el gobierno haga el sometimiento, de que el Ministerio Público haga el sometimiento, demuestra que el gobierno no está de acuerdo con la impunidad. Pero entonces, cuando hace el sometimiento, los que están de acuerdo con el gobierno apoyan la acción y los que están en contra del gobierno o a favor de los imputados la cuestionan. Víctor, rapidito, analízame en 3 minutos el último certamen electoral donde el presidente Abinader sacó un 58%, Leonel Fernández un 28% y Abel Martínez un 10%. ¿Qué pasó ahí? Que Abinader se lo llevó a los dos. Abinader demostró una astucia política y una habilidad política que por lo menos yo y creo que mucha gente no le suponíamos desde las elecciones del 2012, cuando Abinader se presenta como candidato vicepresidencial de Hipólito, o sea, que presenta credenciales políticamente en términos electorales, y después como candidato en el 16, yo no le vi esa astucia, ni esa habilidad, ni esa capacidad de trabajo, porque hay que decirlo, tú sabes. Pero creo que él fue muy inteligente, creo que jugó muy bien sus cartas, creo que hizo una campaña sin mayores situaciones de turbulencia y tuvo un partido cohesionado alrededor de él, lo que no tuvo Leonel Fernández ni Abel Martínez. Y tú me dirás, ¿cómo que Leonel no lo tuvo? Si la Fuerza del Pueblo, sí, la Fuerza del Pueblo, pero no el PLD en lo que era su conjunto. Y frente al PLD, Leonel Fernández, ¿cómo no fue su gran victoria? No, el PLD va por el mismo camino del PRD y del No, pero mi mi pregunta directa, ¿fue una victoria de Leonel Fernández quedar por encima del PLD? Sí, evidentemente. Claro que sí. Lo que pasa es que, fíjate Luis, lo que ha pasado tradicionalmente aquí con los partidos. Se trasladan. El Partido Reformista se desintegra porque es absorbido por el PLD. El PRD se desintegra porque es absorbido por el PRM. Y el PLD se está desintegrando porque está siendo absorbido por la Fuerza del Pueblo. ¿Qué pasó en el distrito, Víctor? Que resultó muy pesada la candidatura de Guillermo Moreno y que Farideh Raful y unos cuantos diputados le jugaron en contra del presidente. ¿Y qué prueba tú tienes para decir que Farideh jugó en contra, si la vimos integrada? No, porque cuando te digo que le jugó en contra, no es que decía... ¿Farideh ganaba las elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí que le ganaba a Omar. Por una razón muy sencilla, compactaba el voto PRM, que no lo compactó Guillermo Moreno. Cuando te digo que Farideh le jugó en contra, o que algunos diputados le jugó en contra, no me refiero a que apoyaron a Omar en contra de Luis, sino que no les interesaba que ganara Guillermo Moreno, sino que apostaron como diputados a salir ellos. Y ¿Qué ve el analista político Víctor Gómez para el 28 en el país? Luis Abinader, Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Otra vez? Los tres. Los tres. ¿Y por qué? Pero el presidente ha dicho 2 veces que no va, Víctor. Pero yo no veo cómo las circunstancias... ¿En qué tú te basas el otro día para decir que son los mismos precandidatos que van a pedir que Luis Abinader gane? ¿En que solamente puede ganar él? Sí, porque fíjate qué pasa. Luis Abinader tiene un 58, ¿verdad? Ese 58 es de Luis, de la marca Luis, del producto político. ¿Pero es el PRM, no, Luis, Víctor? No. Ah, bueno. Es Luis Abinader. Pues el 28 es de Leonel. No. Porque, ¿Y el 10 de Danilo? No, porque mira, sí, el 30 es de Leonel. Y el de Danilo no es el 10, Danilo tiene más del 10, porque el PLD tiene pero más Danilo, del 10. ¿Y tú crees que a Danilo lo van a habilitar, Luis? Sí, con la reforma a la Constitución queda habilitado automáticamente porque se elimina el transitorio. Porque acuérdate que la ¿Y si no lo eliminan el transitorio? No es que el presidente tiene los votos para hacer la reforma a la Constitución. Bueno.
Víctor, el tiempo es corto para hablar contigo. Mira qué es lo que pasa, Luis. Cuando se reforme la Constitución, de manera automática, al reformarse, entra en vigencia la Porque nueva no es Constitución. retroactiva. Entonces pierde el transitorio. ¿Y tú la crees que previsión. Danilo tiene, Víctor, finalmente la... Dime qué candidato, no me hable de Danilo, dime No, qué pero- candidato tiene el PLD que no sea lo que pasa es Danilo que para ir a... tengo que hablarte de Danilo, porque si hay un presidente que decía que cuando terminara su mandato quería ir a un parque a comerse un helado y no ha podido, es Danilo. Sí. Entonces, ¿cómo Danilo se presentaría en una situación así? Él no se presentaría, a él lo presentarían. Su partido. Claro. Víctor, contigo el tiempo es corto, está compelido a volver. Cuando tú quieras. Pero lo que yo sí te digo, Luis, es que yo no veo al PRM, porque cuando digo que son los precandidatos es porque, pregúntale a Carolina Mejía, ¿a quién prefiere ella como candidata? ¿A David Collado o a Luis Abinader? Bueno, pero ya, Víctor, eso es otra cosa. Que Y tú estás- pregúntale a David Collado si a quién quiere de candidato, si a Carolina Mejía o a Luis Abinader. Bueno, pero van a preferir hay a algo- Luis antes que a Si otro. hay algo que ha tenido el presidente, es coherencia. Hasta ahora todo lo que ha dicho dentro del marco de su palabra lo ha cumplido. Está bien, pero vamos a ver más adelante. Seguimos. Víctor Gómez Casanova fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Cerca de 6 millones de turistas visitaron la República Dominicana en los primeros 6 meses de este año, una subida de un 11% respecto al primer semestre de 2023, lo que supone un nuevo récord para el país caribeño, según informó el ministro dominicano de Turismo, David Collado. En el periodo enero-junio, el país recibió más de 4.474.000 turistas vía aérea y 1.475.745 por crucero, para un aumento de un 9% y un 16% respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales. En otra información, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como miembro del Comité Técnico Institucional de Medición de la Pobreza, informó que la tasa de pobreza monetaria general en el primer trimestre de 2024 disminuyó 5.3% porcentuales con respecto al mismo periodo de 2023 para situarse en 18.9%. En el plano internacional, el gobierno de Haití autorizó la presencia de tropas extranjeras para pacificar el país, pero pidió evitar errores del pasado que hoy siguen en la memoria de la población de la nación caribeña. Gary Conille, primer ministro de transición de Haití, exhortó a los efectivos de Kenia a respetar la dignidad de los ciudadanos haitianos. Gracias como de costumbre a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV Canal 35.